Les quiero enseñar, miren, este bolsillo vertical, súper fácil, es lindísimo. Fíjense que yo lo tejí en un cardigan para 1 año y medio que está en el patrón en la web, lindísimo para el cardigan, y tiene este bolsillo que es súper fácil. Pero le voy a contar algo, vamos a hacer 2 pasos, porque como yo siempre digo, lo más importante en el tejido es una perfecta terminación y confección. Entonces, para lograr que nuestro bolsillo quede así de bien, ya sea del derecho o del revés de la prenda, tiene sus pasos. Entonces, lo primero de todo, les voy a enseñar dónde hacerlo, dónde calcularlo, cómo, qué puntos de borde hacer, todo lo preparativo para luego en el siguiente video les voy a explicar cómo se hace esta tapa de bolsillo, cómo se hace el fondo de bolsillo, y les cuento algo también. Generalmente yo siempre, cuando les he explicado la toma de medidas, siempre les he dicho, tomen la medida del talle y el bolsillo debe terminar 2 a 3 centímetros debajo de la altura de talle. Pero ¿qué sucede cuando vamos a hacer un cardigan o una campera o un saco que tenga elástico y queremos bolsillos? Y esto es lo que les voy a enseñar hoy. ¿Qué tiene que tener en cuenta cuando vamos a realizar un bolsillo vertical después del elástico? Así que esté preparada, porque vamos a aprender este bolsillo que, además de lindísimo, súper fácil. Este bolsillo vertical para mí es ideal para hacer para niños o para camperas de hombre o camperas de mujer. ¿Por qué? Porque realmente no nos interesa, cuando uno realiza una campera, la campera no estar largo como un abrigo, entonces no me interesa mi altura de talle para saber dónde va a terminar. Cuando lo hacemos así, con un elástico previo en mi prenda, tejemos unas hileras en jersey derecho, bueno, o el punto que elegimos, y directamente se separa el tejido. Esa es la primera parte. Lo que hay que tener en cuenta siempre, que en la parte más pequeña, o sea, la que se arrima a la costura, es la más pequeña. Generalmente se calculan entre 6 y 7 centímetros y el resto es para la parte delantera. Pero también, si usted realiza un suéter y va a hacerle, por ejemplo, 2 bolsillos, recuerde que siempre es más cerca de los laterales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá en esta muestra, jersey derecho, y directamente después que tejí unas hileras, después del elástico, voy a separar el tejido. En esta muestra yo hice jersey derecho, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tejer, en este caso está el punto de orillo, tejo 5, 6 puntos, que sería esta parte más pequeña, agrego otro ovillo y directamente continúo tejiendo. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Nada más que esto, separo con ovillos, pero que el último punto y el primero tienen que ser sí o sí jersey derecho o jersey revés. No importa el punto que está utilizando para tejer. Cualquier punto que realice tiene que recordar que cualquiera de esos 2 puntos son los que se necesitan, porque este bolsillo vertical se levantarán los puntos para luego hacer esa tapa de bolsillo y fondo de bolsillo. Entonces lo que hacemos es esto, continuar tejiendo. ¿Cuántos centímetros? Si es para adulto, calculamos entre 10 y 12 centímetros de abertura. Y si es para niños, yo le diría que más o menos, y 8 centímetros es suficiente. Si no, una manera es colocar el ancho más o menos de acá de los 4 dedos, es lo ideal para tener en cuenta. Entonces, cuando tenemos elástico,
Recuerde que no importa nuestra altura de talle, sino directamente tejemos el elástico, continuamos unas hileritas y cuando separamos el tejido, lo único a tener en cuenta es el punto de borde. Tejemos los centímetros de abertura que hemos elegido, de acuerdo a si es para niño o para adulto, y con un solo ovillo directamente tejemos todo y retomamos en un solo ovillo y continuamos tejiendo nuestra prenda. Tejimos los centímetros necesarios y voy a retomar. Le voy a dar un consejo. Muchas veces digo, ¿con cuál de los dos ovillos voy a continuar? Porque hay veces que me queda un ovillo, yo preparo a veces un ovillo más chico, entonces lo siguiente, si el ovillo más chico está de este lado, tratemos de incorporar todo en uno solo ovillo con el más grande, entonces sería en el revés de la prenda. Si yo en este costado tengo el ovillo más chico y no me conviene retomar todos en el derecho porque si no tendría que añadir. Entonces eso lo elige usted. Donde tenga el ovillo más grande, retoma. Si lo tiene del lado izquierdo, retoma del revés de la prenda para continuar con el ovillo grande. Y si el ovillo grande lo tiene en la parte más pequeña, retoma. ¿Y cómo va a retomar? Directamente con un ovillo teje todo al derecho, no tiene que hacer absolutamente nada y continúa con su prenda. Y después, ahí cuando ya terminamos la prenda, ahí se va a armar el bolsillo. ¿Qué significa armar? Que voy a hacer la tapa que se ve, la tapa externa, que usted puede elegir en hacerla 1 y 1 o hacerla 2 y 2, ese es el detalle, lo puede hacer viborita, y la parte de fondo de bolsillo que le cuento que va a tener dos opciones. ¿A qué le llamo dos opciones? Si mi material no es muy grueso, yo suelo hacer el fondo de bolsillo y principalmente para los niños o para hombres, con el mismo material con que tejí. Pero si separo la lana, porque se puede hacer, entonces ahí le voy a dar un secretito cuando hagamos la segunda parte de este bolsillo. Esta es su primera parte. Es decir, que acá lo que tiene que pensar, ¿dónde lo voy a ubicar? Acá está un poquito flojo porque ¿dónde voy a ubicar el bolsillo? Recuerde que siempre más cerca de la costura y directamente teje unas hileras, después del elástico separa el tejido. ¿Qué hay que tener en cuenta? O jersey derecho en el extremo o jersey revés. Y después, cuando tenga los centímetros necesarios, los retoma y trabaja con un solo ovillo, termina su prenda y en el siguiente paso yo les voy a enseñar cuáles son esos truquitos para que me quede bien esa tapa externa y qué es lo que debo hacer cuando en este caso, que era un material grueso, yo separo la lana para hacer este fondo de bolsillo. Entonces también tiene un truquito. Si usted lo observa, por ahí eso está el jersey derecho para que quede perfecto cuando hacemos el fondo de bolsillo y cuando hacemos esta tapa externa.